Erika, tu, endavant. Erika? No sabía si Alba o Oscar quieren hablar. Entonces, la última ponencia de hoy. Entonces, Sí, Erika, puedes empezar, todo tuyo, Erika. Vale, entonces presento a José Zárate, es de la nación indígena Quechua, pero fue también adoptado por la nación indígena Nisga'a de la costa oeste de Canadá, y ha trabajado durante 45 años con comunidades indígenas en todas las Américas, en casi todos los países de América del Norte y América del Sur. Y hoy tenemos el gran placer de poder escucharle, y presentará el modelo de desarrollo comunitario indígena, compartiendo sobre todo dos casos de estudio y también muchas anécdotas, y está disponible también para contestar preguntas después. La presentación será unos 20-30 minutos. Y eso, entonces venir hoy y presentar este modelo al grupo de Tania. Sí, ¿sí escuchan? Sí, José, Sí. se escucha. Adelante. Sí. Voy a comenzar con, primeramente, decirles que me siento muy honrado, humilde y privilegiado de estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación formulada por medio de Erika y Oscar. Me gustaría mucho comenzar con una oración en lengua de mis ancestros, quechua. Añampacha kamakta, apukunata, pachamamata, mañankunin, samenchay, ninkuta, pusaraininta, taninta, takasoaita, sumata, tapakumaki, kai, yarchiche, pacharpi. Una traducción muy breve es oraciones al Creador, a los apus, que son nuestras montañas sagradas, a la Pachamama, que es la Madre Tierra, y pido sus bendiciones y la guía para que esta presentación cumpla con el objetivo de intercambiar conocimientos sobre el tema. Estas palabras son permiso a todos esos seres supremos y con ellos traer un mensaje de paz, justicia, armonía, amor y bondad, particularmente ahora en estos tiempos muy difíciles. Gracias. Yo creo que me gustaría más o menos dar una línea de quién soy. Erika mencionó mi originario de Perú. Soy de la gente quechua, que ustedes seguramente han leído en la historia, en los libros de historia como Inca. Y he crecido muy cerca de mis padres, las traducciones, sus ceremonias, sus lenguas. Y luego llegué a circunstancias de la situación. Llegué a México en los 70s, 1975. Y estuve ahí casi 10 años también trabajando, afortunadamente, con pueblos indígenas. Y en Canadá estoy 40 años más o menos, trabajando también afortunadamente con pueblos indígenas. Y es una experiencia pues muy
especial para mí, muy afortunado me siento porque como indígena que soy, estoy haciendo un trabajo que amo, que adoro, que inspira. Soy muy apasionado al trabajo porque es con mi gente y por mi gente. Reconozco que vivo ahora en un territorio indígena tradicional de los Haudenosaunee en la provincia de Ontario, de Canadá. Y doy reconocimiento de que ellos estuvieron aquí primero. Ok, Erika, estoy para ti. Okay, muchísimas gracias, José. Entonces, José me envió estos objetivos para la presentación y en esta presentación explicará sobre todo los fundamentos del modelo de desarrollo comunitario indígena que está basado en el desarrollo equitativo y en equilibrio con la naturaleza. Entonces explicará sobre todo los 7 principios del modelo de desarrollo comunitario y también compartirá experiencias de distintas comunidades indígenas en las Américas, desde Canadá hasta el Perú, como fuentes de conocimientos y prácticas ancestrales que nos pueden indicar cómo podemos abordar los retos complejos que enfrentamos como sociedad hoy en día. Y pensábamos que sería muy relevante sobre todo para la Cerdaña, ¿no? Que están enfrentando, bueno, diversos retos tanto agroecológicos como turísticos, como económicos, como socioculturales. Y con esto en mente doy la palabra otra vez a José con la pregunta, ¿qué es el desarrollo indígena, desarrollo comunitario indígena? Sí, gracias, Erika. El modelo de desarrollo comunitario indígena se basa en los saberes, sabidurías y prácticas ancestrales. Esto lo he visto en toda comunidad, en todo país con pueblos indígenas, en toda reunión de líderes indígenas, en donde está la presencia de los ancianos, está la presencia indispensable de las mujeres y además la participación activa de los niños, ¿no? Esta acumulación de conocimiento y prácticas tradicionales siempre buscan un beneficio colectivo y busca también un balance entre el ser humano y la naturaleza, siempre respetando a la madre tierra. Ya, eso es lo que consideramos nosotros el buen vivir. Ahora, ¿cuáles son los fundamentos de esto? Perdona, José, hay mucho ruido en el micrófono. No sé si lo estás tocando igual con el papel. Oh, ok. Yeah. Entonces, eso, estabas explicando igual qué es el buen vivir. Uh-huh. Yeah. Sí, yo creo que todo este fundamento del buen vivir lo podemos entender con unos principios, ¿no? Y lo es hacer un resumen de 7 principios fundamentales. Uno es el respeto universal entre las personas y otros seres vivos y a la madre tierra. 2 es el bienestar colectivo desde el concepto del buen vivir, yendo más allá de la satisfacción de las necesidades personales y colectivas. Y siempre en equilibrio con la naturaleza, siempre. Desarrollo sostenible para asegurar la integridad ecológica. Ya sea las comunidades ancestrales de Six Nations, 6 naciones, Haudenosaunee, que trabajan la tierra con un sistema tradicional indígena que le llaman las 3 hermanas, la combinación del maíz, la calabaza y los frijoles, ¿no? Ese es un conocimiento indígena tradicional ancestral de ellos, siempre protegiendo el sistema, el medio ambiente, siempre respetando lo que representa ser la madre tierra, ¿no? Luego busca otro, es el apoyo mutuo, ¿no? Reconoce la interdependencia de todos los miembros del ecosistema. Siempre buscando una reciprocidad entre todas las partes, entre personas y también entre naciones indígenas.
Siempre se busca, cuando hay riqueza, la distribución de la riqueza, ¿no? Siempre con equidad. Y hay una práctica muy, muy bella, muy hermosa que se practica en todas las Américas, pueblos indígenas, que es la distribución de la riqueza. La acumulación de la riqueza se mide el nivel de riqueza con la magnitud que esa riqueza se distribuye entre la comunidad. Nunca se busca un beneficio propio individual, sino se trata de, si se tiene mucho, se da a la comunidad de regreso. Y es un gran honor cuando el pueblo se acerca a uno y le dice a la persona que consideran de gran respeto, si podía ser esa persona el encargado de realizar un evento comunitario a cierta fecha, a cierta festividad. Y esa persona encargada con toda su familia se encarga pues responsable de no solamente de ser reconocido quién es, pero también de proveer todo lo que sea necesario para ese evento, ya sean alimentos, ya sean los músicos, ya sean ceremonias, danzas. Esa persona o familia se encarga de eso. Y esa es la forma de medir la riqueza cuando la gente distribuye ese concepto de riqueza. Y además es muy importante que toda la población participe, ¿no? Lo que le llamo la participación comunitaria. Siempre se consulta a cada uno de los individuos su opinión sobre una actividad que se quiera realizar en la comunidad, por la comunidad, para la comunidad. Todo el mundo tiene que dar su opinión, no es una imposición, esa es la participación comunitaria. Y gobernanza local, en donde pues los jefes, los líderes indígenas de las comunidades en el sistema tradicional indígena no son elegidos por un sistema de votación de elecciones, sino es una elección de la gente, del pueblo, un reconocimiento de su integridad, de su honestidad, de su bondad, de su conocimiento. Y son gobiernos tradicionales que se presenta en Canadá y que se da y se presenta en México, en Guatemala, en Perú, en Bolivia, en Ecuador, en todos los lugares que he estado trabajando con pueblos indígenas. Siempre la comunidad tiene un consejo de ancianos, tiene un consejo de líderes espirituales tradicionales que da la pauta a la comunidad a realizar ya sean círculos de consulta, ya sea para discutir planes de desarrollo, ya sea para dar solución a una crisis, por ejemplo, lo que hemos tenido ahora del COVID-19, son esos líderes que llaman y el pueblo busca a esos líderes para que los guíe para salir de esos momentos de crisis. Yeah. Eso sería en términos de principios. Muchísimas gracias, José. Entonces, ahora sé que nos compartirás un par de ejemplos específicos de desarrollo comunitario indígena a la práctica, comenzando con el caso de la nación indígena Nuu-chah-nulth. Cuéntanos. Sí, antes que nada, antes de venir aquí a estar con ustedes, hice una ceremonia aquí en casa, evoqué a mis ancestros, evoqué a los ancestros de todo el continente para que estén con nosotros, con ustedes todos y conmigo, y podamos tener nuestras mentes en armonía y nuestros corazones abiertos y felices. Todas estas presentaciones, que fueron muchas, pero seleccionamos solamente 2 para hoy día, son presentaciones que fueron seleccionadas luego de una consulta que yo hice con esas naciones indígenas. No es una presentación hecha sin el consentimiento de ellos. Toda esta información que voy a presentarles a ustedes es una información fidedigna y endorsada o apoyada por esas naciones de quienes voy a hablar. ¿Okay?
Los Nuchanos viven en la provincia occidental de Canadá, en la provincia de British Columbia, en una isla, ¿no? Que le llaman Isla Vancouver. Y son 14 comunidades que viven pues alrededor en la parte norte de la isla. Son aproximadamente 4.600, 4.800 habitantes en esas 14 comunidades alrededor de toda la isla de Vancouver. Y sus prioridades es estar muy consciente de sus entornos, de sus recursos naturales, del bienestar de las comunidades. Porque como verán ustedes, ellos están ahí rodeados de océano, de agua. Entonces constantemente están haciendo sus visitas, sus consultas, ¿no? Mediante una entidad política que es el Consejo Tribal de Nuu-chah-nulth, ¿no? Estos señores, tal vez la próxima página, tal vez, Erika, ven la necesidad de apoyar a la autosuficiencia de sus pueblos, ¿no? Este Consejo Tribal de los Nuu-chah-nulth. Y en 1984 establecen con completa autonomía, establecen pues lo que es lo que ponemos aquí, el Nuu-chah-nulth Economic Development Corporation, que es una entidad propia de las 14 naciones. Ahora bien, ¿cómo se realiza el desenvolvimiento diario de esta entidad? ¿No? Es todo el personal que trabaja ahí son Nuu-chah-nulth, son indígenas. Y la toma de decisión no es estrictamente recae en el gerente o en el director o el presidente de la asamblea de directores. No, la decisión final recae en una entidad de decisión que representa las 14 comunidades. Cada una de las 14 comunidades selecciona e envía una persona a esa mesa que van a tomar decisiones de proyectos que llegan ahí de parte de comunidades, miembros de las 14 comunidades, en donde solicitan pues financiamiento para realizar sus propios negocios, sus propios aventuras, ¿no? Y el Consejo de Tribal envía uno, son 15 personas, ¿no? Representando 14 comunidades y uno del Consejo Tribal, que toman decisión de todas las aplicaciones, ¿no? Ahora, este espíritu de ayuda de esta corporación a sus propios ciudadanos es apoyado por el gobierno federal y el gobierno provincial de British Columbia. Un aproximado de 97% de todos los fondos originalmente han llegado de estos niveles de gobierno. Y como es un préstamo revolvente, lo bello de esto es de que al transcurso de los años, ¿no? Lo que antes era $1 millón, como revuelven ese dinero, regresan ese dinero los que han obtenido el préstamo y regresan con intereses, que son intereses mínimos, y se incrementa los fondos, ¿no? El día de hoy ellos tienen 30 millones disponibles para prestar a sus comunidades, ¿no? Esto es también el énfasis es de que son préstamos que van a empresas pequeñas, no buscan empresas transnacionales inmensas, ¿no? Siempre buscando de que cada negocio sea equitativo los préstamos y que cada negocio pues sea respetuoso, ¿no? de las actividades económicas y los posibles impactos ambientales. Como están en el océano ellos, hay mucho negocio relacionado a la pesca, ¿no? Y también mucho negocio en el turismo. Y es una gran atracción, ¿no? Y aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, un ejemplo muy interesante porque es una
empresa que se dedica a las modas, ¿no? Y todo el diseño de ellos son innovativos, pero siempre representando, siempre teniendo la presencia de la cultura de ellos. Todos esos diseños son de la cultura, basados en la cultura Nuu-chah-nulth. Yeah. ¿Está en la siguiente? Sí, igual, con tu permiso, José, quería comentar también, lo tocaste un poco, pero que lo interesante también del nacimiento de esta corporación comunitaria, ¿no? Que es propiedad misma de las 4.600 personas, Yeah. nació un poco también para dar respuesta a un modelo económico que estaba devastando la isla, ¿no? Estaba Sí. cortando árboles, deforestando, haciendo Sí. sobrepesca y fue muy interesante porque ha tenido un impacto ambiental increíble en estos últimos 30 años. Sí, 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 definitivamente. No sé si... Yeah. Si ustedes ven el mapa de Canadá o inclusive hacen una investigación en online, ¿no? Google, van a ver que la provincia de British Columbia es muy rico en recursos humanos forestales y de minas, ¿no? Y de ríos. Entonces, efectivamente, la tierra es muy rica de recursos humanos y muchas empresas foráneas, extranjeras y no canadienses, no indígenas, devastaron al extremo de dejar esas fotos, por ejemplo, una devastación ecológica tremenda. Entonces, una solución de estas naciones indígenas afectadas como Nuu-chah-nulth es organizarse ellos mismos y tomar riendas directamente del futuro, ¿no? de la protección de su ambiente. Yeah. Gracias por recordarme ese punto. Yeah. Perdona. Entonces, también estabas explicando eso, los principios del desarrollo comunitario en acción. Cuéntanos igual un poco más. O sea, has hablado un poco de esta gobernanza local, la participación comunitaria. No sé si tienes ejemplos también del apoyo mutuo o esta distribución de la riqueza que has visto en esta nación indígena y sus 14 comunidades. Sí, yo creo que muy generalmente lo mencioné, ¿no? Los Nuu-chah-nulth hacen una decisión de apoyar a comunidades de las 14 comunidades. Puede ser proyectos de una comunidad de las 14 o puede ser una familia de una comunidad X de esas 14 o puede ser una persona sola que está aplicando para un negocio, ¿no? Pero esa decisión es participativa, ¿no? Porque están las 14 comunidades representadas en esa mesa de decisión, ¿no? Apoyo mutuo también porque los fondos son generados por esa corporación. ¿Qué pasó ahí? Sí. ¿Me escuchan? Ok. El apoyo mutuo también porque gracias a la efectividad, a la eficiencia de esta corporación, que por cierto, solamente el 3% de todo el capital de esta institución da el apoyo administrativo. Imagínense qué eficientes son, el 3% nada más de toda esta estructura financiera de la corporación. El 3% se encarga de distribuir todo el beneficio, el 97% a las comunidades, ¿no? Ya hablamos de la gobernanza, distribución de la riqueza, dentro de unas actividades propias de estas comunidades, 14 comunidades, hay jefes tradicionales en cada una, hay ancianos respetados y familias reconocidas. Entonces, hay una actividad que es muy conocida entre ellos, Nuu-chah-nulth, y es la palabra de ellos creada, potluck, ¿no? El potluck es cuando esta familia reconocida, afluente, exitosa, respetada,
organiza y brinda como auspiciador una fiesta, una ceremonia y con grandes regalos, ¿no? a cada persona que llegue a esa festividad. Esa es la forma de distribuir su riqueza, ¿no? Y el bienestar colectivo siempre buscando que la actividad que vayan a hacer siempre sea una actividad que no vaya a afectar a ellos. Hay un principio que ustedes encontrarán entre naciones indígenas de Canadá, de México, de Perú, América Latina en total, de que siempre se planea actividades económicas pensando siempre en la generación 7. Nunca se piensa hacer un plan de trabajo, de inversión solamente para el individuo, ¿no? De una persona y para un periodo de 1 a 5 años, no. Estos planes de desarrollo, que son planes largos, ¿no? Se piensa siempre en el futuro de la generación indígena. Y hay un término que usa mucho aquí en las comunidades de Ontario, que es siempre pensando en la seventh generation, en la generación 7. Imagínense, ¿no? Si pongamos 20 años en cada generación, ¿cuántos años hay que pensar en adelante? O sea, siempre tomar ese criterio de no afectar a nadie, no individuos, familias, naciones y el ecosistema. ¿Ya? La otra entidad es los Tlisho. La comunidad Tlisho se encuentra en el territorio casi ártico, cerca a Alaska, en la provincia de Northwest Territories, el territorio del noroeste, ¿no? Si se imaginan ustedes dónde está British Columbia en el oeste, al norte de British Columbia, más o menos ahí está lo que es el territorio de territorios del noroeste. Y ahí se encuentra la nación Tlisho. Y Tlisho fue muy exitosa, muy inteligente la negociación del acuerdo o el tratado, ¿no? Para obtener con el gobierno federal, ¿no? El gobierno nacional de Canadá, el reconocimiento de su territorio tradicional. Fueron muy exitosos, muy inteligentes porque ellos aprendieron de otras experiencias que hubo de negociación entre naciones indígenas con el gobierno de Canadá. Por ejemplo, la nación a la cual yo fui adoptado, los Nisga'a, fueron uno de los primeros que hizo el convenio, el tratado con Canadá para que reconozca sus territorios. Pero desafortunadamente la falta de experiencia firmaron ese convenio, pero no lograron todo lo que ellos querían lograr, ¿no? Dejaron mucho territorio todavía en manos del gobierno federal, del gobierno de Canadá. En el caso de Tlisho, ellos fueron muy inteligentes, lo hicieron lentamente, les llevó 40 años de negociación y en el 2005 lograron la firma de ese evento. Yo estuve ahí en la ceremonia en 2005, en agosto, en donde se anuncia la autonomía e independencia de la nación Tlisho y donde izan la bandera Tlisho y donde muestran la constitución de la nación Tlisho. Es un mundo nuevo, una vida nueva, un futuro nuevo. Fue muy bello, siempre va a estar en mi vida esa experiencia. Entonces, estos usaron una actividad cultural que le llaman los senderos de nuestros ancestros, en donde cada verano, verano en Canadá es de julio, los meses de julio y agosto, ¿no? Son los meses de verano en Canadá. Entonces, en el verano hacen una actividad cultural en donde cada bote está con un anciano tradicional indígena con jóvenes. Y en el año 2000 más o menos, en 1998, que cuando yo visité y comencé con estos, navegando con ellos en esos senderos de nuestros ancestros,
habían solamente 5 botes, ¿no? O sea, 5 ancianos y cada bote tendría, qué sé yo, 6, 10 estudiantes jóvenes. Y ahora hoy día hay aproximadamente, yo diría que fácilmente debe haber unos 60 botes, 60, 70 botes. Imagínense la magnitud en casi, casi 20 años. Y con estos actividades culturales, los senderos de nuestros ancestros, lo que hacían ellos, tienen 4 comunidades en este territorio de ellos, Tleishon, son los lagos. Y en cada año ya iban visitando a sus 4 naciones, comunidades, y realizaban ahí con los jóvenes, con los ancianos y con los líderes de cada de esas comunidades y con sus líderes que están negociando ese tratado de territorio con el gobierno federal, iban informando cómo iban los pasos, cómo iban, en qué forma iban obteniendo ellos resultados con esa negociación. Durante 20 años yo estuve testigo de cómo iban ganando paso a paso, página por página ese tratado, haciendo consenso en cada verano con todos los ancianos, con todos los jóvenes, con todas las familias. Y en el 2005 lograron esa historia. ¿Ya? Fue magnífico. Ellos en el 2005, porque obtuvieron la autonomía como una nación independiente, crearon su entidad económica, ¿no? Que es la Corporación de Inversiones de la Nación Tleishon. Y mediante esa entidad ellos lograron pues atraer capital, compañías inversionistas que compartan la mentalidad de esos 7 principios que mencioné antes, ¿no? Que tengan respeto a la madre tierra, al ambiente, que tengan respeto al ser humano, a los trabajadores, a las familias, que tengan respeto a las ceremonias, a los protocolos, y que haya un balance de recursos, de talentos, desarrollo de capacidades locales, de jóvenes que vayan pensando en un futuro promisorio, un futuro exitoso. Y mediante esos convenios le llaman joint venture, le llaman una fusión de indígena y no indígena de capital, ¿no? Crean dentro de esos convenios capacitación de nuevos jóvenes. Han creado institutos técnicos, han creado o construido lugares de capacitación, han traído equipo para que se aprendan a la mano, o sea, una vez terminando esos cursos de capacitación, entren directamente a todas esas actividades. Hay mucha actividad de diamantes en el territorio, son número 1 en Canadá de diamantes en el territorio Tleishon. Y mucho también en términos de arte, de estos productos que alta maquinaria, ¿no? Compiten con el mercado del gobierno federal en construcción de carreteras, tienen grandes maquinarias, equipos. Es algo fantástico. Desde 2005, ¿cuántos años estamos hablando? 15 años. No solamente que han reforzado quiénes son ellos como indígenas, sino y los protocolos de cultura y el gobierno local de ellos con su propia constitución y su bandera, sino que también han enriquecido en forma equitativa, distributiva, ¿no? Con todas las poblaciones. No se encuentra pobreza en ellos, no se encuentra en la calle pidiendo, mendigando, no. Todos tienen sus casas, todos tienen sus empleos. El que no está ocupado en la escuela o en el trabajo, lo llevan a un centro de capacitación para que se prepare. Yeah. No sé qué más tengamos ahí. Sí, no sé cuánto tiempo tengamos. Otras experiencias, hay muchas. Por ejemplo, hablé yo con los Mi'kmaq de Nueva Escocia. Los Mi'kmaq tienen
un centro cultural en donde quieren, bueno, comencemos al principio, entablé comunicación con ellos, me invitaron a trabajar con ellos en el 1996, 98, y es porque encontraron en sus territorios de Nueva Escocia un pueblito llamado Truro, cerca de Halifax. Encontraron artefactos arqueológicos identificados de la cultura Mi'kmaq, ¿no? Cabezas de flecha, ollas, vasijas y metales. Entonces, el anciano que se contactó conmigo me dice, obviamente ya había informado a todas las comunidades y a su consejo tribal, ¿no? De los Mi'kmaq. Y me dijo que hay esto que han encontrado y ellos quisieran hacer proyectos a largo plazo, ¿no? Entonces el primer paso fue, como encontraron estos artefactos arqueológicos, entonces necesitan excavar, necesitan hacer caminos, necesitan hacer manuales, necesitan traer a ancianos, colectar historias, y hicieron ellos lo que llaman el Mi'kmaq de Bert, ¿no? Que es solamente, no solamente, que es un camino, ¿no? Es un tradicional, solamente ellos saben cómo llegar y toda la cultura. Pero ahora, desde ese entonces, desde el año 2000, 2005, hasta ahora, han ido evolucionando con diferentes proyectos. Y ahora, en estos últimos 5 años, están tratando de construir un nuevo centro cultural, que es algo inmenso, inmenso. Y va a ser una combinación de tecnología, ¿no? Va a ser virtual, van a tener imágenes, no me acuerdo el término que se usa, son imágenes, ¿no? Usando tecnología de computadoras y todo lo demás. Porque yo estuve involucrado con el Smithsonian Institution, el Museo del Indio Americano en la ciudad de Washington, D.C. Estuve ahí 8 años, terminé mi periodo en el 2012, 2014, creo, no me acuerdo ahora. Entonces los llevé a ellos allá a Washington, D.C., a una delegación de Mi'kmaq, y lograron ellos hablar con el Smithsonian Institution para que les regresen sus artefactos de los Mi'kmaq que el Smithsonian había colectado. Y se hicieron una producción en la liga que he colectado para ustedes. Y hay una de las tantas videos que está en esa liga, hay una que dice que captura la efervescencia de emociones, las lágrimas, los cánticos que daban esta delegación de ancianos cuando llegaron al Smithsonian, y cuando abren las cajas y abren las cajas y encuentran esos artefactos, y veo a una anciana que está oliendo la canasta de hace 5,000 años, ¿no? Y todavía huele a sweetgrass, el gras dulce, ¿no? Es algo muy conmovedor. Entonces, eso es el Cultural Center, donde van a traer la cultura de ellos de regreso, ¿no? Yo creo que sería eso todo por ahora. ¿Algunas preguntas? No, tu micrófono está apagado. No. ¿Nada? Ahora sí, pero sube el volumen, por favor.
Sí, sí, sí. Entonces, quería saber si hay preguntas del público, ¿no? Yo tengo muchas. Sí, Erika, José, ahora vengan a hacer preguntas, ¿vale? Tardamos nada, 30 segundos y vienen, ¿ok? Paciencia. Gracias. Tal vez sería, Erika, tal vez sería bueno tener como parte de la presentación al final las ligas y que podemos dárselo a la colega de comunicaciones, ¿no? Sí, sí, para el público, o sea, esta presentación también tiene otras diapositivas que lo podemos guardar como Ok. PDF y subir. Erika, ya tenemos la pregunta preparada. Ok, muy bien, Ok. vale. Buenas tardes, José. Buenas En, tardes. en nuestra sociedad pretendemos reconectar con el saber ancestral y con esta sabiduría de la tierra, de las generaciones pasadas. Lo que pasa que los guardamos a la gente mayor en residencias y estamos separados de ellas. La gente mayor, los abuelos, los papás, cuando se hacen viejos, se separan de la gente joven que sigue en otro camino. ¿Cómo podemos recuperar este vínculo? Sí, perfecto. Es magnífica la pregunta, sí. Y puedo hacer algo similar a lo que está pasando en Japón, ¿no? Una desconexión. Eso ha habido en Canadá. En Canadá se impuso las escuelas residenciales en donde robaron a los niños, a los bebés de las manos de las madres indígenas y los pusieron en un sistema de escuelas para borrarles de la mente lo que son la lengua y castigarlos si profesaban la lengua, la cultura, las ceremonias. Entonces, lo que es necesario es de que reconocer primero lo que acaba de usted de decir, ¿no? O sea, yo sé un poquito de la historia de catalán, sé gracias a Erika y a Oscar de los esfuerzos que hacen ustedes. Pueblos indígenas como yo sabemos lo diferente que son ustedes, ¿no? Eso es lo importante. El beneficio o el éxito que ya tienen ustedes es de que hablan la lengua catalán, ¿no? O sea, eso es fundamental, porque la lengua es la conexión mente y corazón, la lengua. Entonces, lo que es necesario como sugerencia es cómo nuevamente conectar con los ancianos, ¿no? Y está en manos de ustedes poder conseguir, tal vez mediante un programa comunitario, ¿no? En donde tengan círculos de conversatorios, ¿no? Círculos conversatorios en donde inviten a ancianos con todo el respeto y la ceremonia protocolar de invitarlos y tener una conversación natural, armónica y captar con preguntas, conversando, ¿no? De los tiempos del pasado, ¿no? Y ir tomando nota, ir tomando nota de esas y prácticas. Yo he tenido oportunidad de visitar a Oscar y a Eric en el pasado y he paseado en el territorio de ustedes y me siento a escuchar y preguntar a la gente grande, ¿no? Que encuentro en esos lugares. Yo creo que sí es posible, con todo el respeto cultural, protocolar que tienen ustedes, de traerlos otra vez y ellos van a ver que son respetados, porque cuando ustedes, yo soy anciano ya, yo ya soy grande, a mí no me gustaría ir a un centro de ancianos, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando vean ellos de que hay esa sinceridad de la gente, de la familia, del ciclo, de la comunidad, de traerlos para una interacción humana, social, que los respeta para capturar la historia de vida de ellos, del conocimiento, yo creo que van a estar muy felices y más productivos y una conexión con la nueva generación, ¿no? Yo creo que es eso, es eso. Círculos conversatorios tal vez.
Igual si puedo añadir una cosa que has dicho antes también, José, de las 7 generaciones. O sea, si comenzamos a siempre pensar, ¿no?, en las 7 generaciones, eso incluye o sea, los ancestros y las generaciones que vienen, ¿no? Yo voy a compartir una pequeña anécdota con ustedes. Yo fui, hace muchos años, fui a visitar, de todas mis visitas a pueblos indígenas en América Latina, fui a visitar una comunidad totalmente aislada de los Andes en Perú. Y lo que había pasado ahí en esta comunidad de los Andes de Perú, ¿no?, es que había sido invadida de alcohol. O sea, había un índice alto de alcoholismo. Y eso llevó a un nivel alto de violencia familiar. Y eso llevó a un nivel alto de la violación de derechos de la mujer. Y eso llevó a un nivel de descomposición familiar y comunitario. Y llegó un momento en que, y son cosas de la vida, ¿no?, de que coincidimos en una reunión con uno de los líderes comunitarios. Y me dice él, yo fui alcohólico, pero quiero terminar todo esto porque yo sufro viendo toda esta tristeza de mi pueblo. Y entonces él se curó, nunca más tomó. Y en un lapso de 5 años logró curar a su comunidad, haciendo reuniones comunitarios, yendo gente que opina igual que él, ¿no?, de limpiar su cuerpo, organismo y respetar los valores nuestros indígenas tradicionales, respetando esos protocolos culturales. Y esa comunidad ahora está más saludable, mucho más saludable, y cada familia con sus propias casas construyendo. La pobreza de hace 20, 25 años ya no la vi. Y luego fui a otra comunidad en donde llego a hablar y lo hermoso de mi pueblo, de mi gente, mis ancestros, es que somos gente humilde, ¿no? Hablamos con el corazón en la mano. Y cuando hablo con ellos, me escuchan y me dicen, pero usted es nuestro. Y yo le digo, sí, soy de ustedes. ¿No? Me llenó de tanta conmoción que casi me pongo a llorar por ese amor que me dieron. Y dicen, entonces nosotros podemos ser como usted. Ustedes son como yo, ¿no? Son en el sentido de que hay tanta opresión en esos pueblos indígenas que le tratan de quitar la historia, la memoria cultural histórica. ¿Me entienden? Entonces, eso es lo que tienen que hacer ustedes. Recuperar esa memoria histórica y tenerla viva siempre. Ahí paro con esa pregunta. ¿Otra pregunta? Muchísimas gracias. Vale, viene otra pregunta ahora. Ok. Creo que sí con la cámara acá, ¿no? Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, agradecerle la ponencia y esas palabras. Y bueno, la pregunta que le quería hacer es que usted ha hablado de que en algunas comunidades indígenas se eligen a las personas que forman parte de algún tipo como de círculos, de espacios donde se hablan de temas, ¿no?, que tienen un impacto por las comunidades y por el territorio, y que se eligen, ¿no?, en función del liderazgo y de la humildad, ¿no?, que tienen, creo que uso estas palabras, pero a veces me cuesta poder ver cómo se materializa este liderazgo, esta humildad, ¿no?, en el día a día de las personas. Entonces yo le quería preguntar más si puede describir un poco más, ¿no?, esas características, cómo se expresan en las comunidades, o más bien, sí, ¿qué es lo que mueve a las personas a escoger a esas personas para formar parte de estos espacios? Muchas gracias. Sí, gracias por la pregunta. Un líder indígena no se elige a sí mismo. Nunca. ¿Sí? Nunca.
Un líder indígena es elegido por el pueblo, por la gente, por las familias, porque lo están observando. Lo están observando siempre, cuál es su conducta, cómo es, ¿no? Uno de los tantos valores claves de mi pueblo andino es no mentir, no robar, no seas mentir, ser trabajador, ¿no? Entonces, si hay elementos de valor que esta persona tiene, entonces esas personas están observando siempre. ¿Mm? Y cuando llega un momento de decisión, llegará una familia y le dice a la otra familia, mira, necesitamos comenzar a hacer algo para dar solución a este problema. ¿Y qué te parece el señor de la casa 3 de allá arriba? Sí, me parece bien, porque también tiene esos valores. Y esas dos familias van a la tercera familia. Oye, ¿qué te parece esta solución? Y ellos mismos van identificando quiénes son esas personas de valor, quiénes son esas personas de conocimiento, quiénes son esas personas que sí pueden representar sus derechos, que sí pueden representar sus voces, que sí pueden representar solución a lo que están padeciendo, ¿no? Y eligen ahí ellos. Le dije, esta persona que les conté, ¿no? Que era alcohólico y todo lo demás, la gente lo vio en 5 años, con el ojo cerca, escuchándolo. Y llegó a ser alcalde de su pueblo, ¿no? La gente lo eligió. Entonces, es eso. No son autonombrados, ¿no? Porque eso es una burla, una falsedad. Son gente que tiene que ganarse el reconocimiento de los demás. ¿Mm? Y solamente así lo lograrán ustedes, ¿no? Solamente así lo lograrán ustedes. Espero haber contestado la pregunta. Vale, viene otra pregunta, José Erika, ok. Señor Zarate, usted nos explicó que es indígena del Perú, andino, y que estuvo trabajando durante muchos años en Canadá con los indígenas de allá. Le hago 3 preguntas. ¿Usted también fue indígena en Canadá? ¿Qué es lo que le hace a uno indígena? ¿Cómo nosotros podemos ser indígenas en nuestro territorio? Qué buena pregunta, me gustó. Sí, les voy a contar, voy a contestar con una anécdota. Cuando yo llegué a Canadá, llegué a un mundo distinto al mío. Y la gente muy diferente a mí. Tanto físicamente, color de piel y de cabellos y de ojos, como también de idioma, como también de cultura. Y yo decía a mí mismo, ¿qué me hago aquí en Canadá? ¿Qué estoy haciendo aquí en Canadá? Y me acuerdo un día que evoqué a mis ancestros y salí a caminar al parque y le dije a mis ancestros, por favor, Creador, apos queridos, deme una indicación qué hago aquí. ¿Por qué estoy aquí? Porque no me encuentro. Y tan pronto como unos pasos más, como llegado del viento de los Andes, del universo, un viento, llega el ruido de los tambores. Y digo, no, ¿y qué cosa es esto? Tambores. Sí, tambores. Y entonces digo, son tambores, sí son tambores. Yo solo caminando. Y sigo el sonido de los tambores y llego a este centro cultural.
Y en el centro cultural pregunto, ¿y esos tambores? Sí, me dicen. El sótano está ocupado por una ceremonia cultural de la comunidad de aquí, de indígenas, que vive en esta ciudad de Hamilton. Y pregunto a la persona del mostrador, ¿y yo puedo ir? Y me dice, claro que sí. Y fui al sótano, ¿no? Con unas puertas inmensas, porque es un gimnasio. Y cuando abro la puerta, ¿no? Esas puertas pesadas, inmensas, veo dentro, ¿no? A gente con el tambor y a gente usando ceremonias del gras dulce, smashing, no sé cómo sería en español, y cantando. Saumar, saumar, con sí, palo santo, parece palo santo. Sí, y entonces, y la gente que veo ahí son gente como copia de mí, color, cabellos, igual que yo. Y luego viene desde allá atrás un anciano y me lleva de la mano, del brazo, a su grupo de ancianos. Y me habla, ¿no? Y yo digo a mí mismo, esa es la respuesta del Creador. Esa es mi gente. Entonces, es quienes somos nosotros. Es como somos y cómo actuamos, cómo nos comunicamos, cuáles son nuestras, ¿cómo te puedo decir? Acciones, ¿no? El hecho de que la nación indígena Nisca me adoptó dentro de ellos, dentro de el clan de la ballena orca, es porque me estaban mirando por años mientras yo visitaba y trabajaba con los Niscas de British Columbia. Y yo no sabía. Y un día me dicen, te estamos mirando y te vamos a informar. 3, 5 años más tarde, me llamaron para una ceremonia y darme un nombre especial y ser parte de ellos. Cuando yo veo en el año 1991, 500 años en preparación a los 1992, ¿no? De Cristóbal Colón cuando llegó a América. Entonces ahí me acuerdo que habían ceremonias de todas las naciones representadas. Esto fue en Quito en el año 1991, en preparación a los 500 años. Y dentro de toda esa población, y esto es historia para ustedes tal vez, hubo representantes, delegaciones, individuos, irlandeses, ¿no? Irish. Y habían delegaciones representantes de los vascos, ¿no? No sé si hubo representación de catalán, pero ellos mismos estaban en ese momento, ¿no? De presentarse que tienen sus raíces tradicionales, ¿no? Ancestrales, tribales, ¿no? Y yo, con lo poco que he visitado a ustedes en su territorio, yo veo mucha similitud en ustedes, mucho. Si usted llega aquí, la persona que me hizo pregunta va allá, viene aquí y quiere ir conmigo a una comunidad indígena, yo lo llevo. Y yo lo presento. Y le digo, este es un señor, una señora, una joven, un joven, ¿no? De una cultura ancestral como la nuestra. Es de la región catalán en Europa, ¿no? Ya. Muchas gracias, José. No sé si hay más preguntas o si ya hemos acabado con el tiempo. Erika, no hay ninguna otra pregunta. Si queréis cerrar. Perfecto. Okay, entonces, igual, bueno, como parte de las culturas indígenas, ¿no? Y también como parte de la nación quechua también, hija de José Zárate.
doy las gracias a nuestros ancestros y a ti, José, para esta charla muy inspiradora, muy conectada y eso y evocando también esta cultura de agradecimiento, ¿no? Que tienen en común, diría, todas las culturas indígenas, ¿no? Esta relación con la tierra y el agradecer, ¿no? Entonces, desde aquí, muchas gracias. Yo espero que podamos escuchar otras cosas más adelante también. Sí, muchas gracias. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Un ejemplo, y quiero dejarles esto como una posibilidad también a ustedes. En Cuba, ¿no? En Baracoa, que es la costa de la isla de Cuba, la costa este-norte, Baracoa, de Cuba, es donde llegó Cristóbal Colón por primera vez, ¿no? Y parte de la historia está en Baracoa. Y la población indígena de Baracoa, de Cuba, lo que es Cuba, la española, ¿no? En la historia, son los taínos. Los taínos. Y hace 25 años, 30 años más o menos, tal vez más, que estuve en un evento allá. Estaba en ese proceso de recuperación de la historia de ellos y no tenían un punto de referencia. Y lo que se logró con los años es de que tuvieron invitados, porque se podía hacer, ¿no? Por los recursos financieros, delegaciones de taínos que respetan sus raíces y indígenas de Estados Unidos ir a Taíno a compartir la experiencia de ellos mismos. Y fue una introducción de cómo los procesos de recuperación de la cultura indígena por ejemplo, de los Mohawk del norte de Nueva York, del estado de Nueva York de Estados Unidos, compartiendo la historia de ellos cultural y las técnicas, metodologías de cómo recuperar la cultura, fue compartida a ellos. Ahora los taínos, el grupo, porque es un grupo muy reducido, ahora ellos ganaron, por decir, el decir somos taínos. Ese es el orgullo número uno, somos taínos. Y están en ese proceso de recuperación de su cultura oral. Sí, hay mucho que hacer para ustedes. Y a mí me gustaría también en el futuro explorar tal vez una interrelación de los pueblos indígenas de Américas con ustedes, ¿no? Un enriquecimiento mutuo. ¿Ya? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Erika, José, os dejamos, ¿vale? Muchas gracias por todo. Okay. Gracias y gracias al público. Ya, muchas gracias. Hasta la próxima. Bye bye.